Usted podría leer las biografías de muchos hombres en la historia del cristianismo que perseveraron y perseveraron hasta que algo sucedió, algo pasó. Y creo que eso es lo que Dios nos está llamando a hacer a nosotros, a perseverar en medio de cualquier circunstancia. Hoy más que nunca se necesita una iglesia que persevere. Hoy más que nunca se necesita de hombres y mujeres que perseveremos, aunque no veamos los resultados que quisiéramos ver, aunque no veamos con nuestros ojos todavía lo que quisiéramos ver. Tenemos que seguir orando para que llueva, por ejemplo, ¿cierto? Aunque nuestros ojos se alzan sobre los cielos y ven el cielo azul y no hay nubes, y usted y yo decimos, necesitamos ¿qué? Que llueva. Necesitamos que llueva. ¿O usted no se ha puesto a pensar eso? Realmente estamos en un tiempo en donde uno dice, oiga, es un tiempo de que llueva, ¿cierto? Por todo lo que significa la lluvia. Ricos los días soleados, muy bien, pero cuando ya se pasa ese tiempo de que no hay lluvia y los incendios y todo esto que está pasando, el clamor nuestro es para que llueva. Pero aunque salgamos allá y veamos el cielo azul, creo que tenemos que seguir perseverando en oración para que algo suceda y que esto traiga algo al corazón de las personas y que haya un arrepentimiento de las personas y se vuelvan al Señor. Yo quiero ir a la palabra de Dios en un pasaje que en esta semana leímos. Creo que el viernes lo leíamos en Hechos 2, 46, 47 y ahí quiero que meditemos un ratico hoy en este pasaje y veamos a qué nos invita el Señor a perseverar. Busquen su Biblia, por favor, Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a meditar en este pasaje que leíamos en esta semana, ¿sí? En el versículo 46 y 47 dice la palabra de Dios de esta manera, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y comienza este pasaje, o más bien continúa dentro del contexto, el pasaje hablando de lo que les estoy comentando, perseverar. Y dice la Biblia que ellos perseveraban, ¿no? Los primeros cristianos. Estamos hablando de la primera iglesia, de la iglesia de los primeros tiempos. O sea, cuando leemos la historia de la iglesia nos encontramos con una iglesia que perseveró y perseveró hasta el final. Y creo que si ellos no hubiesen perseverado, nosotros no estuviésemos hoy tocando el tema de Cristo. Si estos cristianos del primer tiempo no hubiesen perseverado en medio de todo, seguramente que hoy no se hablaría de Jesús y no se hablaría del Evangelio de Jesucristo. Es porque ellos perseveraron en aquello que ellos consideraron que era importante hacer. Por eso hoy estamos aquí, hablando de Jesús. Y seguimos predicando de Jesús y seguimos escuchando de Jesús. Quiero que meditemos hoy en este pasaje y veamos realmente en qué deberíamos de perseverar usted y yo. En qué deberíamos de enfocarnos y sobre qué deberíamos trabajar fuertemente. Cada uno de nosotros, pero también como iglesia. Y si perseverar significa una disposición firme del corazón de seguir adelante en medio de cualquier situación que estemos viviendo, este es el llamado de Dios. Y creo que la Biblia es clara cuando nos llama a que tomemos una actitud como la de aquellos cristianos. Entonces, la Biblia nos muestra muchos pasajes. Por ejemplo, la Biblia habla en el libro, en el último libro, en Apocalipsis, siempre se habla y el que persevera hasta el final. Y el que persevera hasta el final. Porque es que la vida cristiana no es una vida cómoda y tranquila. La vida cristiana a veces se vuelve difícil y debemos de perseverar hasta el final. Hasta que Cristo venga o nosotros vayamos. O sea, no podemos parar, no podemos claudicar, estamos llamados a perseverar hasta el final, ¿no? Un sinónimo de perseverancia es persistencia, o sea, persistir hasta el final, ser perseverante y persistir. Si usted se devuelve un poquito antes de ir al contexto del pasaje que estamos leyendo en el versículo, en Hechos 1:14, en Hechos 1:14 también se usa esta palabra de perseverar, dice en Hechos 1:14, búsquelo ahí por favor en su Biblia, y dice, todos estos perseveraban unánimes
en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y está hablando de los discípulos, de los cristianos de ese tiempo. Y dice, todos estos perseveraban. ¿Y perseveraban en qué dice allí? En oración. Perseveraban. No debió haber sido fácil ser cristiano en esa época, ¿cierto? O sea, no debió haber sido fácil, debió haber sido muy difícil. Debió de ser muy, muy hostil la vida en ese momento. Pero la Biblia dice que si había algo en lo que ellos hacían era perseverar juntos, perseverar unánimes en oración. Y si hay algo por lo cual debemos orar es para que retornemos como iglesia a la unidad, a estar de acuerdo en lo que queremos. La iglesia debe ponerse de acuerdo en lo que debe hacer. Y en eso debemos trabajar. Entonces vamos a hablar de 3 cosas en las cuales estos cristianos del primer siglo perseveraban. 3 cosas que creo que son importantes evaluar y de alguna manera nosotros también asumir. La primera de ellas la encontramos en el pasaje, en el versículo 42 del capítulo 2 que acabamos de leer, ¿sí? Ahí encontramos también un aspecto en lo cual ellos perseveraban. Y dice en el versículo 42, ¿y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, bueno, y después dice en la comunión unos con otros, pero me llama la atención ahí en la primera parte. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces el primer aspecto en lo cual debemos perseverar nosotros es en la doctrina. Nosotros debemos perseverar en la doctrina. Y creo que es bueno hablar de esto, ¿sí? De hablar de la doctrina. Y es que estamos viviendo tiempos en los cuales aparecen muchas doctrinas un tanto equivocadas, unas más que otras. Y si nosotros no conocemos la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles, fácilmente podemos ser desviados a una falsa doctrina, a una falsa enseñanza. Y como iglesia nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Y creo que era claro para los cristianos de ese tiempo que si había algo en lo cual ellos debían perseverar era en la doctrina que habían escuchado, de Cristo, lo que Cristo había enseñado. Doctrina es enseñanza, es un conjunto de enseñanzas, de dirección, ¿cierto? De instrucciones que se dan acerca de algo. En este caso acerca de Cristo, acerca de la vida eterna, acerca de la salvación. Lo que la Biblia enseña, no lo que cualquier persona enseña, no lo que cualquier iglesia puede enseñar, sino lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación, lo que la Biblia enseña acerca de la justificación. La doctrina tiene que ver con lo que Jesucristo enseñó y luego lo que los apóstoles comunicaron. No lo que cualquier persona puede inventarse a su acomodo y de acuerdo a su experiencia y quiere que todos participen de ello, sino lo que dice Dios y lo que dice Cristo en su palabra. Por eso se hace necesario que nosotros perseveremos en la doctrina de los apóstoles y en la doctrina de Cristo. El Señor Jesucristo fue claro cuando les dijo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Y creo que eso nosotros lo debemos tener claro en nuestro corazón. El Señor fue claro. Y les dijo a aquellos que habían escuchado el Evangelio de Jesucristo y que de alguna manera habían creído, le dicen, ¿saben qué? La única manera de reconocer que realmente ustedes son discípulos, mis discípulos, es que ustedes permanezcan en mi palabra, en mis enseñanzas. ¿Sabes cuál es la única manera que podemos ver realmente si una persona es salva o no es salva o realmente ha puesto su confianza en el Señor? Es que persevera hasta el final en la doctrina de Cristo, que no se deja desviar por cualquier doctrina equivocada. Permanece hasta el final, es firme en sus convicciones y creo que en eso debemos trabajar en este año. En las convicciones que tenemos acerca de quién es Jesucristo, a qué vino Jesucristo. Jesucristo, para usted, ¿quién es? ¿Usted está claro en su corazón que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo
vendrá y volverá nuevamente. Usted tiene claro eso en su corazón. Para usted y para nosotros esas son verdades que permanecen para siempre en nuestro corazón. Si es así realmente, usted y yo estamos llamados realmente a mantenernos en esa verdad. Entonces, solamente aquellos que han sido salvos por haber puesto su confianza en Cristo, esos que verdaderamente han puesto su confianza en Cristo, al final son los que van a perseverar hasta el final. ¿Sí me hago entender? O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, entrará en el reino de los cielos. Pero si hay algo que nos da evidencia de que una persona realmente ha puesto su confianza en el Señor, es que permanece en la doctrina de Cristo, permanece en el Evangelio de Jesucristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, permanece en medio de cualquier situación. Aquellas personas que se llaman cristianas o que dicen que son cristianas, pero que ante cualquier situación difícil retroceden y ante cualquier situación difícil están pensando abandonar, están pensando en no seguir más, puede que realmente no sean cristianas, porque no están perseverando, porque el que persevera realmente es el Espíritu Santo que está en nosotros, el que nos hace perseverar hasta el final, es el Espíritu de Dios el que nos da esa capacidad de perseverar. ¿Cómo creen ustedes que los cristianos del primer siglo, ante la muerte, la persecución, las torturas, ¿verdad? Viendo a sus familias cómo morían realmente, cómo les quitaban las cosas, cómo los perseguían, ¿cómo creen que se mantuvieron firmes hasta el final? ¿Sería realmente que eran ellos capaces en sus propias fuerzas de mantenerse firmes hasta el final? No, era el Espíritu Santo que estaba en ellos que los llevaba a permanecer firmes hasta el final. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. No importaba cuán doloroso pudo haber sido en algún momento el poderse identificar como cristianos. Perseveraron hasta el final. ¿Pero por qué perseveraron? Porque realmente el Espíritu Santo estaba en ellos. El Espíritu de Dios los capacitaba para permanecer. ¿Sí me hago entender? O sea, esa es la convicción. Si usted realmente es un hijo de Dios, si usted realmente ha puesto su confianza en el Señor, usted va a perseverar hasta el final, porque el Espíritu Santo está en usted y le va a capacitar y le va a dar la gracia para seguir adelante en medio de cualquier situación, porque esa es la gracia del Señor. Por eso el Señor Jesucristo fue claro: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces son verdaderamente mis discípulos, son realmente mis discípulos. Es interesante. Ahora, es bueno que veamos la Biblia y examinemos en la palabra de Dios en qué tanto perseveraban ellos. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10, nos encontramos con este pasaje. Y realmente aquí nos aclara acerca de que realmente aquellos que no son o que no han puesto realmente su confianza en el Señor no pueden perseverar. Muy difícil que perseveren. Segunda de Juan 1:10 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice allí? No tiene a Dios. Es interesante, ¿verdad? O sea, dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea, una persona que se extravía fácilmente de la doctrina de Cristo, que después anda en otras cosas muy diferentes a la doctrina de Cristo, pues realmente no tiene a Cristo. ¿Cierto? ¿Sí están comprendiendo esto? Dice, no tiene a Dios. Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera hasta el final en la doctrina de Cristo, ¿cierto? En la doctrina de quién es Cristo, a través de quién se recibe la salvación, por quién somos salvos, el único camino es Cristo Jesús. Aquellos que realmente creen en el Evangelio de Jesucristo y permanecen en ese Evangelio, así vengan otras doctrinas raras y tal vez muy convincentes, pero permanecen en la doctrina de Cristo, dice, realmente en Él está el Hijo y el Padre. Por eso Juan les advierte a los cristianos de ese tiempo: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Era tan celoso. Mira, si alguien viene con una doctrina diferente a la doctrina de Cristo, que de pronto la salvación se la obtiene a través de las obras, por ejemplo,
Si alguien te enseña otra clase de doctrina, que tú para llegar al cielo que hay muchos caminos para llegar al cielo, que puedes optar por cualquier camino, que todos los caminos conducen a Dios, esa es una doctrina equivocada. No es la doctrina de Cristo. Jesucristo fue claro cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Fue muy claro. Es la doctrina de Cristo, ¿cierto? La Biblia es clara cuando dice: y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y ese nombre quién es? Cristo. ¿Usted lo tiene claro en su corazón? Esa es la doctrina de Cristo. No hay otra forma. Por eso creo que perseverar en esa doctrina solamente es cuando alguien ha nacido de nuevo realmente y ha puesto su confianza en el Señor. Entonces, la doctrina es importantísima. En 2 de Tesalonicenses 2:15 nos habla este pasaje y dice que usted y yo debemos estar firmes en algo. Y estar firmes es perseverar. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Qué recomendación que da aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Si hay algo que usted debe retener en la vida, si hay algo con lo cual usted debe perseverar y estar firme, es en la doctrina que han aprendido. La doctrina es la enseñanza acerca de Cristo Jesús. La doctrina es todo lo que enseña acerca de quién es Jesucristo, a qué vino Jesucristo, qué obtiene usted a través de Jesucristo, qué recibe con Cristo Jesús. Todo lo que la Biblia enseña a través de acerca de la salvación es la doctrina de Cristo. Entonces dice: así que, hermanos, estad firmes. ¿Y qué es lo que debe retener usted? La doctrina que ha aprendido. Y dijo: ya sea por palabra o por carta nuestra. Aquí están las cartas de Pablo, por ejemplo. A través de las cartas de Pablo usted aprende doctrina. A través de los evangelios, si usted lee los evangelios, usted aprende doctrina. ¿Por qué? Porque aprende acerca de Cristo, de Jesús, ¿cierto? Si usted lee las cartas de Pablo, usted va aprendiendo a través de las cartas de Pablo acerca de Jesucristo, acerca de quién es Él, acerca de lo que recibimos en Cristo Jesús, la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la justificación, la santificación. Todo eso es doctrina, enseñanza. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos retener y debemos permanecer, debemos perseverar. Volver a casa significa es volver a la doctrina, volver a lo doctrinal, ¿sí? No a lo emocional. Porque tal vez la iglesia ha ido cayendo en algo emocional, sensacional, ¿sí? Volvamos a la doctrina y retengamos la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Toda persona que viene a Cristo y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, nace de nuevo. Y cuando esa persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar en su vida, y es el Espíritu Santo el que le comienza a enseñar acerca de quién es Cristo y de lo que Cristo vino a hacer. Recuerde, la doctrina de Jesucristo es que Cristo es Dios, que Cristo es el Mesías, es el Salvador, que Cristo es Dios encarnado, ¿cierto? Que vino a morar entre nosotros y en la condición de hombre fue a la cruz y murió por sus pecados y por mis pecados. Y no solamente murió por usted y por mí, sino que también dice la doctrina que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Y la doctrina también dice que Él volverá, ¿sí o no? Volverá. Y la iglesia espera al Mesías. Si usted y yo no nos mantenemos en esa doctrina, entonces realmente es porque no hemos entendido el mensaje de salvación. Cuando nosotros nos aferramos a esa doctrina y permanecemos en esa doctrina, nosotros realmente hemos nacido de nuevo. Hemos pasado de muerte a vida. Entonces, en los evangelios se nos pone mucho énfasis en las enseñanzas que Jesucristo dio acerca de quién era Él, ¿cierto? Por eso les decía muchas veces o algunas veces a sus discípulos: ¿cuántas veces, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen? Habían estado con Jesús y aún
no tenían certeza de quién era Él. Es como cuando una persona viene a la iglesia por muchos años, pero no tiene certeza de quién es Jesús para ti. Y no hay esa seguridad y no hay esa convicción en su corazón. Y en eso debemos trabajar intencionalmente y orar muchísimo para que el Señor traiga esa convicción a nuestro corazón. Bueno, por eso fue tan claro el mensaje que Jesucristo les dio a sus discípulos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y luego apareció a sus discípulos, y antes de irse, antes de él ascender a los cielos, Él dio unas instrucciones muy claras, unas instrucciones doctrinales muy claras que usted y yo las hemos acuñado como un mandato para nosotros. ¿Se acuerdan Mateo 28? ¿Se acuerdan Mateo 28, 18 hasta el 20? ¿Se acuerdan? Si usted hace memoria, Mateo 28, el pasaje dice claramente el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no es cierto? Por tanto, id y haced discípulos, ¿cierto? Enseñándoles ¿qué? Todo lo que yo os he mandado. Eso es doctrina. O sea, enseñarles todo lo que yo les he compartido, todo lo que les he enseñado, enséñenlo. Es la doctrina, o sea, es la enseñanza. Y fue muy claro el Señor. Él no dijo, vea, vayan y solucionen los problemas a todos, vayan por el mundo y háblenle a la gente acerca de lo bien que les va a ir si la gente se arrepiente y me recibe como Señor y Salvador. Él no dijo, vayan y oren por la gente para que la gente reciba lo que quiera, ¿no es cierto? Y pida lo que quiera y les sea hecho. No, fue claro el Señor, le dijo, vayan, ¿sí? Y hagan discípulos y enséñenles, ¿cierto? Todo lo que yo les he enseñado, enséñenselo, porque para él era importante que ellos transmitieran esa doctrina. Y esa doctrina que ellos enseñaron a aquellos que iban viniendo a Jesucristo, era lo que los mantenía firmes hasta el final. Esa doctrina que ellos transmitieron acerca de lo que habían escuchado de Jesucristo, de lo que habían visto acerca de Jesucristo, es lo que los mantuvo firmes hasta el final. ¿No le parece que eso es demasiado grande para nosotros hoy? Y yo creo que eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Persevere en la doctrina, persevere en la enseñanza acerca de Jesucristo. La doctrina de los apóstoles. Hoy hay muchos que aparecen en este tiempo y se llaman apóstoles y no son apóstoles. Y comienzan a enseñar sus experiencias y su forma de interpretación personal de la Biblia y lo enseñan como si fuera doctrina de Dios y doctrina de Cristo, y es doctrina de hombres. Y en eso debemos tener cuidado. Y usted y yo debemos tener mucho cuidado. Entonces la doctrina de los apóstoles incluía lo que habían aprendido de Jesús, tanto como la encarnación, ¿no es cierto?, de Cristo, ¿verdad? La muerte de Cristo en la cruz, la resurrección de Cristo, el retorno de Jesucristo, todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Esa es la doctrina. Entonces, primero, perseveremos en este año en la doctrina. Usted está llamado a eso, a perseverar en la doctrina. Pero ¿cómo perseverar en la doctrina si no leemos la Biblia, si no estudiamos las Escrituras, si no venimos a la iglesia y escuchamos su mensaje, si queremos escuchar lo que nos conviene, ¿no es cierto? Si queremos oír cosas que nos satisfagan a nosotros, si hay algo que debemos querer y anhelar aprender es la doctrina de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Es la doctrina de Jesús. En eso debemos estar claros y seguros. El segundo aspecto en lo cual ellos perseveraban está en el pasaje que leímos al comienzo, en Hechos 2:46, ¿verdad? ¿En qué más perseveraban? Y dice Hechos 2:46, y perseveraron unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. Aquí hay algo que me llama la atención. Cada día en el templo, y dice que había algo en ellos, y es que tenían
un deseo. Ahora tenían un deseo diferente al que de pronto tenían antes de que realmente Cristo hubiese muerto y resucitado y hubiese aparecido ante ellos. Ahora ellos entendían de una manera mucho más clara lo que significaba ir al templo. Ya no era algo religioso, era una convicción en su corazón de que aún en ese lugar ellos podían ir y seguir adorando allí y aprovechar el tiempo para compartirle a otras personas de Jesús. La Biblia nos deja claro que los primeros cristianos tomaron una decisión clara en sus corazones y es ir al templo, ir al templo. No porque en ningún lugar, no porque no hubiesen entendido que ahora el Señor estaba en todas partes, sino que ellos entendían claramente que si había un lugar donde ellos podían reunirse y podían congregarse para adorar, había que ir. No podían hacerlo a un lado. No podían desmeritar lo que significaba el templo para ellos. Un lugar de adoración, un lugar de culto, ahora ya consentido, ahora ya teniendo claro a qué se iba, por qué se iba allí, ¿no es cierto? Si usted va a Lucas 24:53, Lucas en el 24:53, él especifica claramente qué hacían los cristianos en ese tiempo en cuanto a la adoración. Y dice que los primeros cristianos, dice, estaban siempre ¿en dónde? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice. Estos primeros cristianos sabían y entendían realmente lo que era congregarse. Para nosotros hoy es la congregación, es esta reunión, es congregarnos y estar juntos para adorar juntos. Es la iglesia, es la congregación. Nosotros tenemos claro que Cristo está en todas partes y que usted en su casa puede orar y está bien, y eso es una verdad. Pero no podemos hacer a un lado que también el Señor nos ha llamado a estar juntos y a reunirnos y a perseverar estando juntos para adorar a Dios. Me llama la atención como dice el apóstol, como dice Lucas, y estaban siempre, escuche bien, siempre, ese siempre en otros pasajes dice todos los días. Parece ser que ellos iban al templo. ¿Qué tal? Estaban allí, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Sabe que debemos retornar nosotros en este año a darle lugar a la congregación? No podemos seguir pensando que la congregación, que la iglesia es opcional, como hemos caído a veces en ese error. Que el congregarnos es opcional, que si puedo bien y si no, pues no importa. Creo que ellos nos enseñan realmente lo que significaba perseverar, ir a adorar, reunirnos para adorar juntos, estar juntos, unidos y levantar nuestra adoración al Señor. Creo que eso es algo que en lo cual hay que perseverar. Los verdaderos cristianos, los que realmente han nacido de nuevo, lo entienden en su corazón. Y no se vuelve una carga, sino que realmente se vuelve algo maravilloso. Muy bien, creo que eso nos llama a nosotros a seguir adelante. Ellos aprovechaban cualquier oportunidad para ir al templo y adorar juntos. A tal punto que muchas veces en esa ida al templo sucedieron cosas extraordinarias. Si usted va a Hechos 3:1, se encuentra con algo que pasó allí en medio de esa ida al templo, en medio de esa ida a ese lugar de culto y de adoración. Y si usted lee ahí en el versículo, dice, y Pedro y Juan, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Habían tiempos aún en el día en el templo para participar de la oración, ¿sí? Y esta era una hora específica, a las 3 de la tarde. Había oración en el templo a las 3 de la tarde y Pedro y Juan fueron allá, ¿cierto? Para participar de este tiempo.
Hágame el favor hoy, si tratáramos de invitar a alguien aquí a la oración a las 3 de la tarde, creo que muy pocos asistirían, por muchas razones. Pero a lo que quiero llevarlos es a entender que realmente para ellos el lugar de culto, el lugar de la adoración, la congregación era muy importante. No era opcional, era algo que ellos sentían claramente en su corazón que debían hacerlo. Por encima de cualquier cosa, no había otra cosa para ellos el estar juntos. Solo imagínense la conducta radical que tenían ellos. Esos creyentes primitivos. Y cabe destacar realmente que la actitud con la cual ellos participaban, dice ahí, con alegría y sencillez de corazón. O sea, para ellos ir al templo y participar del tiempo de adoración no era una carga, era con alegría y con sencillez de corazón. Tenían una actitud envidiable para nosotros hoy. Tenían una actitud de gozo, de satisfacción, de gratitud. Tremendo, ¿verdad? Y es en esa ida de Pedro y Juan al templo que pasa un milagro, ¿no es cierto? La curación de un cojo. Ahí es donde sucede un milagro. Y me llama la atención cómo en medio de ese ir al templo y de ese ir al día de la adoración sucede un milagro. Que debemos orar también por eso. Creo que cuando haya un corazón dispuesto para ir a la casa del Señor, para ir al lugar de adoración, para perseverar en la adoración, juntos como iglesia, aún cosas maravillosas pueden suceder. Milagros pueden suceder. Sanidades pueden suceder en la soberanía y en la voluntad de Dios. Pero lo que Dios quiere ver seguramente es un corazón de una iglesia dispuesto a perseverar ¿en qué? En la congregación, en el culto de adoración juntos. A que usted no lo tome como algo, como les decía hace un momento, opcional, como algo secundario, como algo que se puede o no se puede hacer. Démosle el lugar que se merece a la iglesia. El llamado para nosotros hoy es darle lugar a la iglesia que se merece. Darle lugar a la congregación que se merece. Es muy importante congregarnos, es muy importante estar juntos. Es necesario que restauremos el altar de adoración en la iglesia. Es necesario que lo restablezcamos. Es necesario que le demos la importancia a cada domingo que nos reunimos a estar juntos y participar del culto de adoración y de escuchar su palabra. Es muy importante y cada uno de nosotros. Hemos tocado en estos devocionales cómo restaurar primero el altar personal, que es su devocional. Pero también estamos hablando de cómo restaurar el altar familiar. Pero también estamos hablando de cómo restaurar el culto de adoración juntos, ¿cierto? O sea, como hermanos y como familia. Porque todo eso hace parte de la oración. Perseveraban unánimes, dice, unánimes. O sea, todos lo querían hacer. Todos estaban de acuerdo en que era importante hacerlo. No era cuestión solamente de unos, era que todos unánimes perseveraban en ello. Oremos por una iglesia que persevere, que perseveremos todos en estar juntos, en tener compañerismo los unos con los otros. Unánimes, es como un acuerdo. Unánimes es con un mismo propósito, con un mismo pensamiento, todos a una, con la misma mentalidad. Que cuando venimos a la iglesia venimos con la misma mentalidad, con el mismo ánimo, con el mismo anhelo. Usted no puede ir a la iglesia como que con una apatía, con una pereza, con un desgano, sino que usted va a la iglesia con un corazón dispuesto a participar unánimes de un solo propósito, adorar a Dios. Rendir culto de adoración al Señor y escuchar su palabra. Y estar juntos y tener comunión los unos con los otros. Y participar de la comunión los unos con los otros. Ayer aprendíamos con los hombres, en la célula que tenemos de hombres aprendíamos que de las relaciones interpersonales. ¿Se acuerdan? Las relaciones interpersonales.
que había que restaurar esas relaciones interpersonales. Y aprendíamos que realmente es un deber nuestro tener comunión los unos con los otros. Es un deber. Y aprendíamos que muchas veces nosotros como cristianos aún hemos caído en el error de que como cristianos nos enfocamos en los derechos. O sea, usted tiene derecho a esto, usted tiene derecho a esto, usted tiene derecho a esto, a lo otro. Y muchas veces, como en el mundo, nos pasa lo mismo. El mundo está obsesionado con los derechos, ¿sí? Es que tenemos derecho a esto, es que tenemos derecho a lo otro, ¿no es cierto? Es que tenemos derecho a la libertad, tenemos derechos. Es cierto, pero no nos debemos olvidarnos que más que los derechos tenemos que deberes. Si nos enfocáramos más en los deberes que en los derechos, las cosas serían mejor. Los deberes, que nos hemos olvidado. Y nos hemos olvidado como cristianos de cuáles son mis deberes. ¿Usted se ha puesto a pensar como cristiano cuáles son sus deberes? Como hijo de Dios, ¿cuál es su deber? No cuáles son sus derechos, sino cuál es su deber. ¿Cuál es su deber como hijo de Dios, como un nacido de nuevo? Pues déjeme decirle que uno de los deberes que tenemos nosotros es congregarnos. Un deber. ¿Sí? Es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando voy a la iglesia me encuentro con mi hermano y lo saludo y tengo comunión con él. Y no hay nada mejor que tener comunión los unos con los otros. Porque de eso se trata. Si hay una responsabilidad que tenemos nosotros es tener compañerismo, comunión. ¿Sabe lo que los mantuvo firmes a estos cristianos del primer siglo? Era el compañerismo y lo unidos que estaban como iglesia, que les permitía estar juntos para poder enfrentar todo lo que se les venía encima, juntos. Eso fue lo que les permitió permanecer. Los primeros cristianos parece ser que vivían en comunidad, ¿verdad? Pero no desmeritaban en ningún momento las reuniones en el templo. No lo desmeritaban. No lo hagamos nosotros. Algunos dicen, no es necesario ir a la iglesia porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y en cualquier lugar lo podemos buscar. Es cierto que en cualquier lugar podemos buscar al Señor. Eso es cierto. Pero también es cierto que la Biblia dice claramente en Hebreos, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Congrégate. Ve a la iglesia. Eso dice la Biblia. La Biblia no dice que usted podría estar en su casa participando de una reunión de adoración. Usted debe ir al templo como iglesia y estar juntos. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia, aún David entendió claramente esto en su corazón. Si usted lee el Salmo 84, 10, dice que David prefería estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Para él el templo era muy importante. Nosotros tenemos un privilegio más grande que ellos. ¿Usted puede adorar en su casa? Claro que sí. Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros y en cualquier lugar usted puede adorar. Pero tenemos otro privilegio, es que también Dios nos llama a adorar juntos en la iglesia. Tanto lo uno como lo otro son importantísimos. Lo uno y lo otro deben hacerse. Usted no puede decir que solamente cumple con algo o tiene solamente el deber, un solo deber. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice en Hebreos 10:25. Dice que cuando nos reunimos nos estimulamos al amor y a las buenas obras, ¿cierto? Creo que cuando nosotros vengamos a la iglesia, si hay algo que usted debe venir también con un corazón dispuesto a adorar a Dios, a escuchar su palabra, pero para estimular a alguien al amor. Qué bueno que viniésemos con una mentalidad de, bueno, hoy voy a ir a la iglesia y voy a saludar a otras personas, le voy a estimular al amor, le voy a estimular a que siga adelante, le voy a animar a que si está desanimado, a que siga adelante. Creo que eso es algo que debemos hacer. Bueno,
Ellos estaban enfocados más en sus deberes que en sus derechos. Ellos estaban realmente enfocados en sus deberes. Yo no sé si usted ha visto, pero yo no veo en la Biblia, sobre todo en la iglesia del primer siglo, la gente reclamando derechos. O sea, yo no veo a los discípulos reclamando derechos. O sea, si yo tengo derecho a esto y no. Yo lo que veo en la Biblia es cada discípulo, cada hijo de Dios cumpliendo con sus deberes. ¿Cierto? Eso es lo que vemos. Y creo que es lo que Dios nos está llamando a tener claro en nuestro corazón. Y el tercer aspecto. Entonces, perseveraban en la doctrina, primero, ¿no es cierto? Perseveraban en la adoración en el templo, perseveraban. Pero hay algo en lo cual ellos también perseveraban. Si usted va a Hechos nuevamente 2, 46, 47, dice claramente, versículo 46, perseverando unánimes en cada día en el templo y partiendo el pan ¿en dónde? En las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Había otro aspecto que era importante para ellos, las casas, las viviendas. Perseveraban en las casas y en las casas compartían el pan y comían juntos y oraban juntos. ¿Sabes qué? Que debemos volver a eso en este año. Volver a las casas, a tener cultos de adoración en nuestras casas. Iglesias en casa, altares de adoración en nuestras casas. Perseveraban en ello. No solamente iban al templo, sino que también en sus casas seguían haciendo lo que Dios les había llamado a hacer. Juntos orar los unos por los otros, comían juntos, compartían el pan. Y algunos dicen que seguramente, posiblemente, hasta la Santa Cena compartían juntos allí en las casas. Maravilloso, ¿verdad? O sea, es algo que ellos entendieron que debían de hacer, participando, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Qué envidiable esa iglesia del primer siglo, ¿no? Hoy estamos tan inmersos en tantas cosas que no tenemos tiempo. Muchas veces ni para ir a la iglesia y tampoco para orar juntos en nuestras casas, porque estamos tan ocupados en tantas cosas que difícilmente sacamos un tiempo para orar en las casas. ¿Sabes qué quisiéramos hacer en este año? Es volver a hacer eso en nuestros hogares, restaurar la adoración en las casas. Volver a hacerlo intencionalmente, que en cada uno de nuestros hogares haya un altar familiar y que nos unamos todos en nuestras casas a orar, los unos por los otros, a leer la palabra, a compartir algo de comer también allí, a hacer de su momento especial, a cantarle una canción al Señor como familia, ¿verdad? Y a orar los unos por los otros. ¿Cuántos son en su casa? Si sean dos, no importa. Y sabe que cuál es el otro paso que quisiéramos dar, es que a medida que vamos haciendo eso en las casas, también después vayamos invitando a un vecino, a alguien a que se una a nuestro culto familiar para orar por ellos. Porque sabe lo que dice allí, el pasaje dice que comían juntos con sencillez de corazón, que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea que de alguna manera lo que ellos estaban haciendo, permaneciendo en la doctrina, permaneciendo en la adoración en el templo, perseverando y perseverando en sus casas, ¿sabe lo que producía? Que la comunidad, los vecinos, los que estaban allá, comenzaban a ver el testimonio de esas personas que no solamente iban al templo, sino que en sus casas también eran testimonio, y eso hacía que muchas personas vinieran a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No solamente estaban en el templo, sino que continuaban en sus casas. Tal vez nos hemos convertido en la iglesia de cada 8 solamente. Y está bien que vengamos a la iglesia, es muy importante, pero también está bien que usted y yo en las casas comencemos a restaurar,
a volver al culto familiar, al altar en la casa. Por muchos años seguramente ellos lo hicieron. Entonces, 3 cosas que hacían estos cristianos allí en su casa, al interior de su casa. Partían el pan, ¿cierto? Comían juntos. Parece ser que ese partimiento del pan se refería a compartir la Santa Cena. Puede ser que sí. Lo hacían allí como algo familiar. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y tercero, alababan a Dios. ¿Te das cuenta? Ese es el culto familiar. Ese es el tiempo de oración. Esto lo hacían ellos. No era una reunión social solamente, era una reunión donde se compartía el mensaje del Evangelio. Y eso les daba un buen testimonio sobre quienes estaban a su alrededor. Por eso, para terminar, viene el resultado. El resultado de todo esto, el resultado de perseverar en la doctrina, el resultado de perseverar en el culto, en la adoración como iglesia, el resultado de perseverar en la adoración en la casa, dice que viene el resultado. Ahí está en el versículo 47, al finalizar, ¿no es cierto? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Increíble, ¿no? O sea, cómo el Señor iba añadiendo. Y yo me preguntaba, dice, tantos esfuerzos que a veces uno hace para que venga gente a la iglesia. Pero encontramos en la Biblia que eran las casas en donde el Señor iba añadiendo. En donde el Señor iba añadiendo a las personas, aquellos que iban siendo salvos, los iba añadiendo. El Señor era el que hacía la obra. Ellos sencillamente hacían lo que estaban llamados a hacer. Doctrina, iglesia, familia. ¿Sí? ¿Será que no podemos hacer lo mismo nosotros? La doctrina, la palabra, la congregación, importantísimo. La familia, súper importante. Todo eso concluía en algo sencillo. El Señor añadía a aquellos que habían de ser salvos. Iba añadiendo. El Señor iba añadiendo. ¿Será que lo creemos nosotros? ¿Será que creemos que eso funciona aún en este tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que Dios puede obrar de esa manera. Yo creo que debemos comenzar lo más pronto posible, cada uno de nosotros, a hacer de esto un llamado de parte de Dios para volver a casa, volver a lo esencial, a lo sencillo, volver a lo básico. Y seguramente el Señor hará lo que nosotros no hemos podido hacer en años. Añadir. Él es el que añade. Él es el que va añadiendo. Él es el que da el crecimiento. Pero es su responsabilidad, mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad perseverar en la doctrina, perseverar en la iglesia, perseverar en la familia, ¿cierto? Y como resultado, el Señor, ¿qué va a hacer? Añade.